Esta semana en Jerusalem Deadline, los líderes israelíes rinden homenaje a la reina Elizabeth II y a su legado inspirativo. Además, hay mensajes mixtos de los Estados Unidos sobre el apoyo al acuerdo nuclear iraní y dos hallazgos arqueológicos únicos de la época del primer templo. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Los líderes israelíes rinden homenaje a la reina Isabel II tras la muerte de la monarca más longeva de Gran Bretaña a los 96 años. Tel Aviv iluminó su ayuntamiento con la bandera británica. El primer ministro israelí Yair Lapid envió sus condolencias en nombre del pueblo israelí y dijo en Twitter: "Deja un legado sin comparación". El presidente israelí Isaac Herzog dijo en un comunicado que la reina Isabel fue una figura histórica, vivió la historia, hizo la historia y con su fallecimiento deja un legado magnífico e inspirador. Y el ministro de Defensa Benny Gantz tuiteó que bajo su reino las relaciones entre el Reino Unido y el Israel fortalecieron. Aunque la reina Elizabeth visitó decenas de países, incluidos algunos de Oriente Medio, nunca visitó Israel. Pero su marido, el duque de Edimburgo, y sus hijos, el príncipe Edward y el príncipe Carlos, sí lo visitaron. Y su nieto, el príncipe William, hizo historia en 2018 al convertirse en el primer miembro de la realeza británica en realizar una visita oficial al Estado judío. La familia real tiene una conexión especial con el pueblo judío. La princesa Alice, la suegra de la reina Elizabeth, es reconocida como gentil justa. Brody Carter de CBN nos trae esta mirada a la vida de la reina. Salvas reales, flores, momentos de silencio y sentidos homenajes son algunas de las conmemoraciones en Gran Bretaña y en todo el mundo por la muerte de la reina Isabel II. Porque la reina era respetada en todo el mundo. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, aclama a la reina como la roca de la Bretaña moderna. Nuestro país ha florecido bajo su reinado. Gran Bretaña es el gran país que es hoy gracias a ella. Un doble arco iris apareció en el cielo del Palacio de Buckingham, poco antes del anuncio de la muerte de la reina, noticia que dejó atónito al público. Estoy destrozada, absolutamente destrozada. Es impactante, de verdad, siempre se sabía que iba a ocurrir, pero cuando ocurre es triste. Nacida el 21 de abril de 1926 en el barrio londinense de Mayfair, la reina Isabel fue la hija del rey George VI. Cuando su padre murió de cáncer, la princesa de 25 años se convirtió en reina en 1952. El primer ministro Winston Churchill se encuentra entre los dignatarios que observaron como el arzobispo de Canterbury y confirmó la soberanía de Isabel, colocando sobre su cabeza la corona del rey. Conocida por su esplendor como la reina real y sus declaraciones públicas de fe en Jesucristo, la reina Isabel llegó a desarrollar una amistad basada en la fe con el famoso evangelista estadounidense Billy Graham. Para mí, las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad personal ante Dios proporcionan un marco en el que intento conducir mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he sacado un gran consuelo en tiempos difíciles de las palabras y el ejemplo de Cristo. La monarca en Gran Bretaña es en cierto modo la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y se tomó ese papel muy en serio. Nicoletta Gulas, historiadora británica en la Universidad de New Hampshire, dice que la reina hizo honor a esa posición y recordó a los que sirvieron a su país en tiempos de guerra. Nunca se perdió un domingo de conmemoración cuando la gente recordaba a los veteranos de las dos guerras mundiales. De hecho, se esforzó por hacerlo, pero los problemas de movilidad y de salud se interpusieron. Las otras veces solo faltó cuando estaba embarazada. Asistía a los servicios religiosos con regularidad y, como usted ha dicho, pronunció un cálido e inspirador discurso a la nación cada Navidad. Y su manejo de las relaciones exteriores junto con el esplendor de la corona la convirtieron en una figura querida en todo el mundo. El puente de Londres ha caído. Son las palabras en clave de la muerte de la reina, pronunciadas el jueves por su secretario privado para informar al primer ministro y al consejo, previos a la coronación de su hijo, el rey Carlos III. Creo que esto va a sacudir a Gran Bretaña hasta la médula, pero también va a tener un impacto en la gente de toda la Commonwealth, algunos de los cuales la veían como una cabeza de la corona a pesar de que vivían en países independientes.
Gran Bretaña ha celebrado recientemente el jubileo de platino de la reina, una conmemoración de 70 años en el trono. Isabel ha gobernado más tiempo que ningún otro monarca en la historia británica. La reina murió en el castillo Balmoral, su finca de verano en las tierras altas escocesas, donde se encontraba desde el mes de julio. Su muerte se produjo poco después de que el Parlamento anunciara su mal estado de salud, lo que dio lugar a un nuevo monarca en el trono. Él es el rey, porque en el momento en que su espíritu dejó el cuerpo de la reina, él se convirtió en el rey. Es una cosa mística que sucede. Gran Bretaña tuvo sus 10 días de luto en los que el cuerpo de la reina fue enviado en tren a la estación King's Cross. Carlos estuvo allí con la primera ministra Truss. La reina reposará en Westminster Hall y el funeral tuvo lugar en Westminster Abbey. Roddy Carter, CBN News. Los mensajes contradictorios de Estados Unidos sobre la renovación de un acuerdo nuclear de Irán son confusos y frustrantes para Israel. La administración Biden dice que la mejor forma de vigilar el régimen es con la firma de un acuerdo. Congresistas estadounidenses de ambos partidos ven otro camino. Estados Unidos cree que la mejor solución a este conflicto en curso con Irán es un enfoque diplomático, según el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides. Nos gustaría obviamente entender el JCPOA, pero bajo los términos que la administración Biden ha establecido. Pero ciertamente es una cosa importante que nos importa profundamente. Nides dijo a los periodistas extranjeros que el presidente Biden no toleraría un Irán nuclear. El presidente ha expresado muchas veces que no nos quedaremos quietos para permitir que los iraníes obtengan un arma nuclear. El presidente lo ha expresado tanto al primer ministro Lapid como a los dirigentes de este gobierno. No ataremos las manos de Israel ni nos defenderemos de la agresión iraní. Los partidarios de la reincorporación al acuerdo de 2015 creen que el acuerdo original restringió efectivamente las capacidades nucleares de Irán, aunque los informes de inteligencia militar y los inspectores de la ONU han refutado esa conclusión. Una delegación bipartisana, visitante de senadores y congresistas estadounidenses, manifestó su oposición a cualquier acuerdo nuclear iránico. En cuanto al acuerdo nuclear con Irán, habrá oposición bipartidista. Dependerá de la administración si debe o no suscribir el acuerdo. El senador republicano Lindsey Graham dice que él y el senador democrático Bob Menéndez han planteado un plan diferente. El senador Menéndez y yo hemos ofrecido una alternativa al JCPOA que permita a Irán y a las Naciones Árabes Unidas tener energía nuclear, pero todo su enriquecimiento se haría fuera de la región. Así no tendrían que preocuparse por la proliferación nuclear. Menéndez dice que cualquier acuerdo debe pasar por la revisión del Congreso. Si lo hace, él y Graham quieren legislación adicional que someta a Irán a revisiones continuas. Y dice que el Organismo Internacional de Energía Atómica debe investigar y sacar una conclusión sobre los emplazamientos iraníes no declarados. Esa conclusión creo que solo nos llevaría al hecho de que Irán sí buscó producir armas nucleares. Y ahora la pregunta es, ¿cómo enmarcar su marcha hacia adelante? Como el embajador, están de acuerdo en que el apoyo de Estados Unidos a Israel es inquebrantable. Todos nosotros creemos que es una buena inversión en la seguridad nacional de Estados Unidos tener un Israel fuerte y capaz. Así que independientemente del resultado de las elecciones, no va a haber ningún cambio importante, independientemente de quién esté a cargo de la Cámara y el Senado. El ejército israelí ha hecho públicas las conclusiones finales de la investigación sobre la muerte a tiros de la periodista Shireen Abu Akleh. Abu Akleh, árabe cristiana, fue asesinada mientras cubría una redada antiterrorista israelí en el campo de refugiados palestinos de Jenin en mayo. Su muerte provocó una protesta internacional y acusaciones palestinas de crímenes de guerra. De acuerdo con las conclusiones militares, no es posible determinar inequívocamente el origen de los disparos. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que la señora Abu Akleh fuera alcanzada accidentalmente por los disparos del ejército de las Fuerzas
fuerzas israelíes. El jefe de Estado Mayor de la FIDH subrayó que los soldados israelíes habían disparado a los terroristas que les disparaban. El ex jefe de la oficina de Al Jazeera, empleador de Abu Akleh, criticó el informe y acusó a Israel de mentir. Más tarde, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que Estados Unidos presionaría a Israel para que revise de cerca sus políticas y prácticas sobre las reglas de enfrentamiento y considere medidas adicionales para mitigar el riesgo de daños a civiles. El primer ministro Yair Lapid rechazó el llamamiento diciendo que Israel nunca dispararía deliberadamente a personas inocentes. Estamos comprometidos con la libertad de prensa y con las normas de apertura de fuego más estrictas del mundo. No permitiré que se persiga a un soldado de las FDI que se estaba protegiendo del fuego terrorista solo para recibir aplausos desde el extranjero. Nadie nos dictará nuestras políticas de apertura de fuego cuando estamos luchando por nuestras vidas. Israel y Alemania conmemoran el 50 aniversario de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Durante los Juegos de Verano de 1972, los terroristas palestinos tomaron como rehenes a los atletas y entrenadores israelíes, asesinando a 11 de ellos y a un policía alemán. En la ceremonia, el presidente alemán pidió perdón a los múltiples fracasos de su país. No podemos compensar lo que pasó ni lo que vivieron y sufrieron en forma de resistencia, ignorancia e injusticia. Eso me avergüenza. Por eso ofrecí una disculpa en Múnich hace 5 años y la añado hoy, como jefe de Estado de este país, y en nombre de la República Federal de Alemania pido su perdón por la inadecuada protección de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich y por la inadecuada resolución posterior, por el hecho de que lo ocurrido pudiera suceder. Ha pasado casi medio siglo, pero este es un importante paso moral y justo hacia las víctimas, las familias y la historia. Más adelante, el impacto de los acuerdos de Abraham en los palestinos. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Se acerca el segundo aniversario de la firma de los acuerdos de Abraham. Hablamos con el exoficial de inteligencia israelí Avi Melamed sobre el rumbo de los acuerdos y el impacto que están teniendo en los palestinos. Nos acercamos al segundo aniversario de la firma de los acuerdos de Abraham. ¿Cree que otros países seguirán adhiriéndose a esos acuerdos o cree que tal vez hayan perdido un poco su impulso?
No espero que otras monarquías del Golfo, como los saudíes, Qatar, Omán y Kuwait, se unan formalmente, pero no tiene que ver necesariamente con el impulso, sino con otros cálculos. Así que en otro futuro previsible no veo que estos estados se unan formalmente a los acuerdos de Abraham. ¿Qué impacto cree que tienen estas renovadas conversaciones con Irán hacia un acuerdo nuclear? ¿Qué impacto tiene en la forma en que los acuerdos de Abraham son vistos en Oriente Medio? ¿En la forma en que Israel es visto en el Golfo? Las monarquías del Golfo, que se ven gravemente amenazadas por los iraníes, buscan tener relaciones normales con los iraníes. Le están diciendo a Irán, mira, somos vecinos y queremos tener una buena relación. Solo queremos que no te metas con nuestros asuntos. El régimen Mul en Teherán tiene una perspectiva diferente, como todos sabemos. La historia de los acuerdos de Abraham no significa necesariamente que mañana por la mañana no vayamos a ver una renovación de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán. Sucederá probablemente en algún momento más adelante. Y otros actores de la región, las monarquías del Golfo como Qatar, Kuwait y Omán, ya tienen una relación buena y en marcha con los iraníes. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las monarquías árabes del Golfo saben perfectamente quién es el matón que vive a su lado y tienen cero confianza en los iraníes y tienen una muy buena razón para no confiar en los iraníes. Es decir, que en el contexto de los acuerdos de Abraham, la monarquía del Golfo Árabe, por un lado, renovará la relación con Irán. Se esforzarían por tener una relación normal, más o menos, con Irán. Pero por otro lado, me resulta muy difícil creer que dejarán de lado la Carta Israelí de su posesión, porque al fin y al cabo Israel es visto por ellos como un socio potencial muy significativo para el interés estratégico a largo plazo. ¿Hay algo más que quiera añadir en relación a los acuerdos de Abraham o cómo ve usted la evolución de Oriente Medio en estos días? Bueno, mira, con respecto a los acuerdos de Abraham, creo que es un punto muy significativo a tener en cuenta en este contexto. Es el contexto del impacto en la trayectoria palestina-israelí. Los palestinos, no es un secreto, estaban muy decepcionados y han estado utilizando algunos términos muy duros para expresar su descontento con los acuerdos de Abraham, bordeando también cuestiones como, ya sabes, es un tesoro, el mundo árabe ha estado traicionando a los palestinos, han tirado a los palestinos debajo de un autobús y así sucesivamente, pero al final del día los palestinos saben que es exactamente el equilibrio del poder en la región. Son parte del mundo árabe y necesitan significativamente el apoyo, la amistad en particular, los principales jugadores del Golfo Árabes, Egipto y así sucesivamente. Más adelante, un raro documento de la era del primer templo es devuelto a Israel a través de una operación de inteligencia. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano.
Un documento extremadamente raro del primer templo ha sido devuelto a Israel y todo mundo se pregunta, ¿quién es ese Ismael que aparece como destinatario del documento? Lo que hoy se ha revelado es uno de los 3 únicos documentos descubiertos que datan del periodo del primer templo. 3 papiros que contenían documentos de hace unos 2600 años. Joel Uziel, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dice que el documento recientemente revelado contiene 4 líneas de escritura hebreo antiguo. Es una especie de documento escrito entre 2 administradores o funcionarios dentro de la administración. Uno de ellos, no sabemos su nombre, es el remitente, pero el nombre del destinatario es Ismael, porque la carta anota le Ismael a Ismael, y luego se le pide u ordena, según cómo se interprete, que envíe algún tipo de mercancía. El fondo del papiro está desaparecido, por lo que los productos son desconocidos. En cuanto a por qué está aquí, la respuesta se extiende miles de años. No sabemos exactamente cuándo se encontró. Lo encontraron unos saqueadores y lo llevaron al Museo de Rockefeller. Pero en algún momento de los años 60, se lo regalaron a una mujer que está de visita en Israel desde Estados Unidos, y se lo lleva a casa y lo enmarca junto con una foto del conservador del Museo Rockefeller y de un anticuario que se sabe que ha estado involucrado en la venta de pergaminos. Cuando la mujer falleció, lo dejó de herencia a su hijo. La unidad de lucha contra el robo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, junto con el profesor Aitov, se enteraron de la existencia de este documento. Crean una conexión con esta persona en los Estados Unidos, que luego viene a visitar nuestra unidad aquí de la Autoridad de Antigüedades de Israel y los laboratorios, y está convencido de que este es el lugar para guardar este documento. Otros 2 documentos de papiro cuentan sus propias historias de esa época. El que se está revelando ahora es el primero que se encontró, que en realidad es un documento interesante, porque tiene 2 capas de texto. Se llama polis. Por lo tanto, la capa original de texto fue escrita y que en algún momento en el tiempo fue borrado con el fin de reciclar el papiro y utilizando una vez más para escribir una segunda capa de texto. El segundo papiro es como un recibo. Es otro tipo de papiro que describe el envío de vino desde Naharata, un sitio en algún lugar. No estamos exactamente seguros. A Jerusalén. Y esta es la primera mención de Jerusalén en la antigua escritura hebrea. Las 3 reliquias antiguas proceden del desierto de Judea, donde el clima seco las preservó. La repatriación del documento de Ismael forma parte del proceso de la Autoridad de Antigüedades de Israel para prevenir las ventas ilegales y el siguiente saqueo de patrimonio cultural. Más adelante, otro hallazgo arqueológico único de la época del primer templo. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app,
Puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Por primera vez, arqueólogos israelíes han descubierto raras piezas de marfil del periodo del primer templo. Esto proporciona más pistas sobre la vida en esa época bíblica antigua. Estas piezas decorativas ayudan a los expertos a seguir armando el rompecabezas histórico de Jerusalén de hace más de 2.500 años. Encontramos el corpus completo de pequeñas placas de marfil incrustadas que se utilizaban para decorar grandes muebles de madera, por ejemplo, cavas o puertas o algo así. Es la primera vez que se encuentran aquí en Jerusalén o en Judea. El descubrimiento de unas 1.500 minúsculas piezas se produjo en el extenso yacimiento de la ciudad de David, en las ruinas de un gran edificio de palacio que habría estado en uso desde el año 800 a.C. Significa que Jerusalén era una ciudad importante, que la élite de Jerusalén era gente de alto rango lo suficientemente importante como para comunicarse con sus pares de élite de Asiria y otros lugares del imperio. El arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Yiftah Shalev, dice que lo más probable es que los objetos se han hecho fuera de Israel. Es un arte muy delicado. Hay que recordar que el marfil es probablemente uno de los artículos más prestigiosos y más caros del mundo, más caro que el oro, y solo unos pocos sabían cómo trabajarlo. Shalev dice que no está claro cómo llegaron las piezas de marfil a Jerusalén. Pudieron venir como parte del comercio, o más probablemente llegaron como regalo entre una interacción de calidad entre pares. Tal vez una de las familias de la élite en Asiria dio estos como regalo para la élite local o algo así. Shalev dice que la estructura donde se descubrieron los pequeños fragmentos es histórica por derecho propio. Estamos excavando una de las mayores estructuras del periodo del primer templo que se han encontrado en Jerusalén. Tenía 2 pisos. Encontramos la casa destruida. Se quemó en un gran incendio, muy probablemente durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el 586 a.C. Los arqueólogos también han encontrado sellos y 15 jarras rotas que contenían vino espolvoreado con vainilla. A la vista de estos descubrimientos, dice Shalev, está claro que los residentes formaban parte de la élite de Jerusalén. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones de CBN. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Y recuerda, el Dios que vela por Israel y por ti y por mí no duerme ni se adormece. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.